Bueno, vamos a continuar que la memoria del teléfono quedó, quedó completa y no pude contar. Terminé de contar esta lectura que les proponía Ayul, una lectura compartida, ir tomando este texto que me interesaba trabajar, que me parecía que tiene bastante riqueza este material. eh, y hacer algunos comentarios. Bueno, habíamos quedado en la primera de las perspectivas que propone Walter Cohen, en estas cuatro, dice él, perspectivas o enfoques posibles en el área de la filosofía de la educación. Y básicamente la primera perspectiva es esta idea de la filosofía de la educación como una práctica filosófica, ¿no? Donde se pone, decía yo, el acento en el hacer, en el discutir, en el argumentar, en despertar una actitud filosófica sobre los problemas, en este caso educativos, y esa problematización llevarla a cabo en conjunto con los docentes y los alumnos. No era tanto la filosofía como un contenido, como una historia de la filosofía, sino más bien como esta problematización del presente y de los problemas que se nos plantean en nuestra realidad educativa, ¿no? Eh, Les decía yo, volviendo un poco a algo de lo que ya comenté, digamos, esta idea de la filosofía como práctica es la que está un poco más en la base de los programas de la filosofía para niños, ¿no? Donde se pone en juego el trabajo en ronda, discusión, conjunto de los estudiantes y donde a partir de esa discusión se filosofa de ese modo, ¿no? A partir de poner en juego el razonar, el argumentar, el imaginar, el discutir, etcétera, etcétera, de acuerdo a los interrogantes que surjan del mismo grupo, ¿no? Algo de eso, de esta perspectiva, vamos a ver ahora cuando finalice el texto, digo, y quizás sirva como el insumo, la pregunta que pensé para trabajar en esta clase. Así que, bueno, llegado el momento ya vamos a formular esa pregunta que me interesaba que trabajáramos en el foro. Quizá la dificultad, digamos, que podría tener esta primera perspectiva, que ahora la vamos a ver cómo se complementaría con la siguiente, es que pareciera que, digamos, exagerando un poco la posición o llevándola al extremo, pareciera que como que para hacer filosofía no haría falta estudiar, ¿no es cierto? Que ya somos filósofos en la medida en que tenemos esta actitud, ¿no? Quizá digo, parodiando o extremando esta postura, ¿no? La filosofía como práctica haría el eje en que uno es filósofo no por conocer a Platón y Aristóteles, sino porque se ejercita en el uso de la razón, ¿no? Por eso yo creo que en cierta medida el enfoque que nos va a guiar, o por lo menos el que yo tomo en la cátedra, en la materia, es el segundo de los enfoques que dice la filosofía de la educación es una práctica filosófica histórica con una historia propia de más de 25 siglos, ¿no? En Occidente, ¿no? Esta idea de que la filosofía tiene 2500 años, que siempre se ha indagado sobre la educación, entonces, en tanto que se indagó desde sus inicios, la filosofía de la educación tiene tantos años, tantos siglos como tiene la misma filosofía, ¿no? Y fíjense que acá, si uno, mientras pensaba en releyendo otra vez este material una vez más, digamos que lo he trabajado este texto varios años, aparece la idea de que la filosofía de la educación es una práctica filosófica histórica. O sea, la idea de práctica sigue vigente, esta idea de preguntarnos y de remitirnos al presente, pero ya poniendo más el acento en lo que la otra perspectiva no tenía en cuenta, que era la historia de la filosofía de la educación, ¿no? Y acá el texto empieza nombrando justamente algunas de las propuestas filosófico-pedagógicas que vamos a ver, como la República de Platón, como el Emilio de Rousseau, ¿no? Y de alguna forma nos plantea esta idea de que dice por ahí en un momento que me interesaba, dice, la filosofía se empobrece cuando no mira su historia, ¿no? Esta historia de la filosofía de la educación que digo nosotros vamos a tomar
y vamos a adoptar quizá en cierta medida este enfoque, relativamente, digamos, vamos a ver algunas filosofías de la educación histórica, como nos vamos a remitir a Platón y a Sócrates como los fundadores de este campo que es la filosofía y la filosofía de la educación, pero no vamos a hacer una historia completa de lo que sería la historia, que nos llevaría muchísimo tiempo, así que centrándonos en lo que propone el diseño curricular y lo que es un poco lo que también me parece más rico trabajar, nos vamos a centrar en el periodo de la modernidad, ¿no? Ese periodo de la historia occidental que se inicia en los siglos, en el siglo XVI y XVII, ¿no? Nos vamos a centrar, incluso el primer texto que estoy pensando que vamos a trabajar va a ser el Emilio, que es un texto del siglo XVIII, ya de la Ilustración, ¿no? Con lo cual, digamos, si bien es un enfoque, digo, filosófico-histórico, esa historia va a estar también recortada, ¿no? Sobre todo a partir de esto que nos propone otra vez, digo, el diseño, que es la modernidad. Ahora, lo que me pareció interesante de lo que plantea este texto es que dice que cuando uno hace filosofía, o cuando se dirige al pasado, ¿no? Para estudiar esos documentos, esos textos del pasado, dice que comporta dos riesgos, ¿no? Acá Walter Cohen sigue un autor que se llama Carr, que dice que uno de los extremos del péndulo traslada a los autores del pasado de manera ahistórica a nuestra contemporaneidad para hacerlos responder preguntas y problemas considerados relevantes en estos días, ¿no? Dice que de este modo pensadores como Protágoras, Sócrates o Montaigne parecen ingenuos puestos a enfrentar otros problemas que los que ellos mismos se formularon en su tiempo. No, acá el problema sería, que podríamos decir, el anacronismo, es decir, dirigirse a los textos del pasado sin realizar esta mediación que sería la contextualización de los autores. Cuando yo le pregunto algo sobre el presente a un autor del pasado, tengo que lograr hacer esa mediación de darme cuenta que ellos vivieron en otros siglos, que no conocieron nuestros problemas, con lo cual ese diálogo está mediado por la historia, ¿no? Y hay que considerar la historia porque si no, dice acá, parecería un autor, los autores pueden parecer ingenuos porque no se plantearon los problemas que nos estamos planteando nosotros, ¿no? Está la riqueza de dirigirnos a esos autores del pasado, pero hay que ver de qué modo les formulan las preguntas, ¿no? Para que justamente no parezcan ingenuos o de alguna forma para no cometer estos anacronismos, ¿no? Porque ellos vivieron en otro momento. Esa sería el primer riesgo, ¿no? El problema del anacronismo, o de leerlos o de trasladarlos a los autores del pasado de manera ahistórica, sin considerar la historia. Y el otro extremo del péndulo tiene que ver, fíjense que los dos extremos del péndulo consideran leer el pasado y traer autores del pasado. El problema es cómo leo ese pasado, porque a veces creo que en algún momento me han dicho, cuando han leído este texto, la filosofía de la educación, o sea, la dimensión histórica está en ambos riesgos, en ambos extremos de este péndulo que destaca Carr. El problema es de qué forma yo me vinculo con el pasado de una forma productiva, proteica, provechosa, ¿no? Una sería esta, la del riesgo del anacronismo, la historicidad, el hecho de no considerar que esos autores a los que me dirijo vivieron en otro momento histórico, ¿no? Y el otro extremo sería aquellos que de alguna forma, por excesiva contextualización, por meter la cabeza tan a pleno en ese momento histórico, no logran de alguna forma plantearse preguntas del presente. Es como una persona que pudiera conocer muy bien el mundo greco-latino, el mundo griego, el mundo moderno, pero que esa excesiva contextualización, esa inmiscuirse, sumergerse, estudiar en profundidad ese mundo, le haga perder de vista el presente, ¿no? En los dos casos, digo, el problema sería cómo vincularse con el pasado para que eso sea provechoso, productivo, nos resulta en el presente. Esa sería de alguna forma la dificultad, ¿no?
de alguna forma lo que dice acá el texto, un poquito más adelante, se trata de aprender a dialogar y debatir con una tradición de investigación sobre los problemas educacionales. Se trata de tener un diálogo fecundo con el pasado, ¿no? Ya sea porque o soy o no considero la dimensión de historicidad de lo que estoy leyendo, y ahí cometo un error de anacronismo, o por otro lado porque esa excesiva consideración de la historicidad me hace perder de vista los problemas actuales, lo que yo me estoy queriendo preguntar, ¿no? Me llamaba la atención cuando el año pasado estaba leyendo un texto de Foucault que se llama Historia de la sexualidad, el segundo tomo, El uso de los placeres. Foucault plantea esto mismo. Me llamó la atención la semejanza en la lectura de esto que estábamos leyendo recién con lo que plantea Foucault en la introducción del segundo volumen de su Historia de la sexualidad, ¿no? Foucault escribe una historia de la sexualidad desde el año 76 al 84 que muere, y publica el primer tomo, La voluntad de saber, en el año 76. Ahí ese primer tomo trata sobre siglo XIX-XX, y se plantea un programa ya de escribir otros 5 volúmenes que también tenían que ver con problemáticas modernas, ¿no? Pero ahí reformula el proyecto en el interín, tal es así que de hecho el segundo volumen recién sale en el año 84, o sea, hay una especie de impasse en la producción de Foucault. Si bien hay mucho material de ese periodo, pero el proyecto de la historia de la sexualidad se retoma o se publica el segundo volumen 8 años después, ¿no? Y ahí, cuando lo reformula al proyecto, Foucault va a Grecia justamente, ¿no? Empieza a estudiar, dice él, cómo el hombre occidental se vio llevado a reconocerse como sujeto de deseo, y dice en esta historia de la sexualidad decide ir a Grecia, ¿no? Pero claro, cuando él va a Grecia, en esta introducción él plantea que uno de los peligros que le aparecía era en analizar documentos mal conocidos por mí. No soy helenista ni latinista, pero me pareció que aplicándose al trabajo, poniendo paciencia, modestia y atención, era posible adquirir ante los textos de la antigüedad griega y romana una familiaridad suficiente. Me refiero a una familiaridad que permitiera, según una práctica sin duda constitutiva de la filosofía occidental, a la vez interrogar la diferencia que nos mantiene a distancia de un pensamiento en el que nos reconocemos próximos, en el que reconocemos el origen del nuestro, y la proximidad que permanece a pesar de ese alejamiento que nosotros profundizamos sin cesar, ¿no? O sea, cuando él tiene que dirigirse a los textos grecolatinos del mundo griego y romano, él reconoce que él se propone interrogar la diferencia que nos mantiene a distancia de un pensamiento en el que nos reconocemos. Fíjense, ahí aparece como una formulación paradojal. Hay una diferencia, hay distancia, pero a su vez reconocemos un pensamiento que es el origen del nuestro. Y por otro lado está también la proximidad que permanece a pesar de ese alejamiento que no profundizamos sin cesar. Es decir, hay una proximidad en eso que el progreso histórico, la historia que avanza, no en un sentido de valorativo, sino que los años transcurren, cada vez nos alejamos más de eso, pero sin embargo nos encontramos próximos de ese pasado del cual cada vez nos alejamos más, ¿no? Pero más allá, digo, de esta nota al pie que leí recién, dice, sin darme cuenta, continúa, arriesgaba a los documentos que se propone estudiar, plegarlos a formas de análisis o formas de cuestionamiento que por extrañas ya no les convenían, ¿no? Acá otra vez, fíjense, dice Foucault, ya quizá le estaba haciendo preguntas a esos textos que no eran las preguntas que los autores estaban haciendo, de alguna forma. Estaba cometiendo el pecado del primer extremo del péndulo. Dice, plegarlos a formas de análisis o formas de cuestionamiento que por extrañas ya no les convenían, ¿no? A la inversa, dice, corría el riesgo de perder en el esfuerzo por familiarizarme con los textos antiguos el hilo de las preguntas que quería plantear.
Por otro lado me pasaba lo otro, que también era un riesgo, el hecho de que por familiarizarme demasiado con los textos del pasado, no volviera a las preguntas a las cuales yo me dirigí a esos textos para que me ayudaran a responder, ¿no? Las preguntas que a mí me interesan del presente. Esta sería la segunda forma, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos? Sería la pregunta con esos textos del pasado para que sea esa lectura provechosa, ¿no? Tampoco perder de vista la diferencia o la temporalidad en el que fueron escritos, pero que esa diferencia y esa temporalidad tampoco nos impida reconocerla, pero que nos permita también formular preguntas actuales, ¿no? Que nos digan algo. Esa sería la idea de los textos cuando nos dirigimos. A ver qué nos dicen los textos, ¿no? Un trabajo muchas veces difícil para que no sean textos que nos resulten, que no nos resulten significativos. La tercera dice, la filosofía de la educación es una práctica teórica. Esta tercera perspectiva, yo por ahora la quería dejar de lado, no me resulta tan interesante, me parece que retoma mucho los tópicos de la primera. Acá parece más que práctica filosófica, práctica teórica, pero otra vez se dice de que el trabajo tiene que ser conjunto entre los alumnos o los estudiantes y el docente, que la filosofía se realiza en una praxis, ¿no? Que se va modificando permanentemente a partir de la práctica educativa, ¿no? Me parece que aparecen muchos tópicos bastante similares a la primera, a diferencia de la primera y segunda perspectiva que se contraponían de un modo claro y que por otro lado son enfoques tradicionales cuando se dice que se estudia filosofía, ¿no? Un enfoque más bien de práctica, de analizar y de problematizar el presente, y la otra más que también problematizando, pero teniendo en cuenta su dimensión histórica, ¿no? Esta tercera, por ahora van a encontrar, cuando lo lean me parecen a mí muchos vínculos con la primera perspectiva, por lo menos desde mi lectura, y la que nos vamos a detener un poquito más es en la cuarta perspectiva, que dice la filosofía de la educación tiene una función de resistencia y liberación, ¿no? En esta perspectiva, Walter Cohen dice que él comienza el planteo a partir de Avancini con esta idea de la función de la filosofía de la educación, donde este autor Avancini ha propuesto tres funciones para la filosofía de la educación. Una epistemológica, otra elucidadora y otra propositiva, ¿no? Estas tres funciones, la epistemológica tendría que ver con analizar los saberes de las ciencias de la educación, ver si son válidos, son inválidos, ¿no? Lo epistemológico tiene que ver con esta función, parece acá vigilante. La epistemología sería esa disciplina filosófica que analiza el estatuto de la ciencia. Entonces, en tanto filosofía de la educación, analizaría el estatuto de las ciencias de la educación, para ver en qué medida esas ciencias son válidas o son inválidas, ¿no? Algo de esto más vinculado al conocimiento vamos a ver en la segunda parte del año. La función elucidadora, efectivamente, tiene que ver con sacar a la luz cuáles son los valores y las finalidades de la educación de nuestra época. Los proyectos educativos, ¿qué finalidades se proponen, ¿no? Y la tercera tiene que ver con, dice que la filosofía de la educación tiene que proponer las finalidades legítimas e inteligibles, ¿no? Sería como la que comande los proyectos educativos, ¿no? Como si la filosofía de la educación pudiera ser una teoría general de la educación. Ahora dice Walter Cohen, hace la crítica de este planteo, dice, en definitiva hay como tres funciones que hay que ver, como si no chocan entre sí. No me quiero detener tanto, no quiero que me pase como en el otro video que se me cortó, pero básicamente dice, es como que a la filosofía de la educación se le pide que tire el centro y cabecee, para decirlo. Se le pide mucho y hay que ver si esas tres funciones las puede compatibilizar. Para lo cual él dice, yo voy a proponer otras funciones que van a ser las funciones de resistencia y liberación, tomando en consideración los planteos de Foucault, ¿no? Foucault, que dice que le interesó trabajar sobre la cuestión del sujeto y el poder, ¿no? Él toma acá un texto de Foucault que se llama El sujeto y el poder. De alguna forma tiene que ver con esto de que de alguna forma la pregunta va a ser qué tipo de subjetividad la educación nuestra forma, ¿no?
serían como los análisis que haría Foucault. Cómo la escuela nos ha normalizado, cómo el poder pastoral, el poder de nuestras instituciones modernas nos ha normalizado, valga la redundancia. Y en este sentido, el sujeto, es decir, el yo, el individuo, el sí mismo, acá Foucault juega con la idea de que el sujeto está sujetado, es decir, está más que sujeto de acción, a aquel agente que tiene de alguna forma, contiene en sí el principio de esa actividad libre, consciente, reflexiva, que comanda la historia. En definitiva, estamos muchas veces sujetados por, dice, por el poder, ya sea por el poder pastoral, el poder del Estado, y muchas veces también dice estamos sujetos, dice, a nuestra propia identidad a partir de la conciencia y el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Me interesaba este párrafo acá porque de alguna forma dice Foucault en otro texto que se llama La arqueología del saber, dice: no me pregunten quién soy ni me piden que siga siendo el mismo. Es decir, muchas veces la pregunta quiénes somos también comporta la idea de que nosotros debemos estar fijos a una identidad. Foucault acá también norma como una forma de sujeción el hecho de tener que dar cuenta de nuestra propia identidad, ¿no? Que somos feministas, de qué partido político somos, cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias en diversos ámbitos. Y eso también, dice Foucault, que es una práctica permanente de Occidente en el cual estamos sujetados. Como de alguna forma también, agrega Walter Kohn, nos sujeta la escuela. Así que básicamente él, en la función de resistencia y de liberación, siguiendo este planteo de qué tipo de subjetividad las escuelas forman, él dice qué tipo de subjetividad la educación contemporánea contribuye a constituir. ¿Cuál es el sujeto que las instituciones educacionales en nuestros días coadyuvan a conformar? Esa es la pregunta que nos hace él y que quería que tomáramos. Ustedes, si tomaran en consideración, ahora les pregunto a ustedes estudiantes, ¿qué elementos, incluso positivos o negativos, consideran que la escolaridad por la que han pasado y la escolaridad por la que están viviendo ayuda a conformar? ¿Qué tipo de persona hace que ustedes sean, ¿no? Esta sería la idea del análisis Foucaultiano, análisis de Kohn, siguiendo a Foucault, en el cual la escuela es esa gente que nos ha normalizado, que nos ha establecido horarios, que nos ha vuelto rígidos y dóciles para el mundo laboral del capitalismo, ¿no? Entonces, de alguna forma digo, bueno, si nos analizáramos en el presente, ¿qué subjetividad forma nuestra escuela? ¿Qué críticas haríamos a las prácticas educacionales como prácticas